Amigos rockeros, bienvenidos de nuevo un día más a mi canal. Yo soy Mimi y estáis en Mimi Rock. Bueno, hoy os traigo un nuevo capítulo de analizando canciones de Bring Me The Horizon. Y es que, bueno, ya sabéis que yo como fan de Bring Me The Horizon me cuesta mucho poderos traer reacciones a la banda, puesto que ya me conozco todas las canciones. Pero bueno, para suplir pues esas canciones que no os puedo traer como reacción, os las traigo a modo de análisis. Así que hoy le toca el turno a una mítica canción de Bring Me The Horizon que se llama Can You Feel My Heart. Y bueno, alguna gente me dirá, pero Mimi, esa canción es súper obvia de lo que va, no me la vas a poder explicar. Bueno, yo os digo. Os voy a poner la letra en inglés, en español traducida, para los que quizás no conozcan realmente la traducción exacta de la letra. Y además os voy a explicar un poco la intención que había al escribir esta canción. Así que bueno, quizás hay gente que le descubro cosas nuevas, hay gente que me va a decir, pero Mimi, esto ya lo sabía yo. Y yo diré, pues muy bien, pues lo he hecho igualmente. Así que bueno, aquí os traigo el vídeo de hoy, espero que lo disfrutéis y espero que podáis descubrir algo nuevo. Así que, dentro vídeo. Bueno, esta canción, Can You Feel My Heart, pertenece al álbum Sempiternal de la banda Bring Me The Horizon. Salió en 2013, así que ya tiene unos añitos. Y nada, y esta canción es la que abre el álbum, ¿vale? El álbum en sí, hay una serie de temas que se van hilando a través de todo el álbum. Y es el tema de la depresión de Oliver Sykes, del cantante de la banda, que sufrió una depresión bastante grande, tuvo problemas bastante complicados de adicciones, es por ello que fue a rehabilitación y es por ello que también surgieron pues parte de estas canciones. Y además a lo largo del álbum también se repite bastante algunas referencias hacia el tema religioso, hacia el tema, bueno, no diré de la iglesia en sí, pero sí un poco hacia el tema religión católica. Entonces, bueno, a lo largo de este álbum veremos, o se va viendo, mejor dicho, porque no lo veremos todo, se va viendo cómo van apareciendo temas religiosos con temas acerca de la rehabilitación y temas acerca de la depresión. Así que bueno, Can You Feel My Heart, que es la primera canción, como os comentaba, del álbum, empieza abriéndonos un poco acerca de ese mundo que nos vamos a encontrar a lo largo de Sempiternal. Y bueno, y espero que os guste mi vídeo. Vamos a ello. Bueno, aquí la banda hace una serie de preguntas en las que todas las respuestas son la misma, ¿vale? ¿Puedes oír el silencio? Can you hear the silence? No, obviamente no puedes oír el silencio. ¿Puedes ver la oscuridad? No, porque tú en la oscuridad no puedes ver absolutamente nada. Puedes ver en la oscuridad, pero la oscuridad en sí, no, en realidad no la puedes ver. ¿Puedes arreglar algo roto? Pues realmente puedes pegarlo, puedes intentarlo, pero nunca vas a llegar a arreglarlo como tal. Entonces ahí es cuando pregunta, ¿puedes sentir mi corazón? Y la respuesta pues obviamente es no. Entonces ellos hacen esa serie de preguntas que todas las respuestas, can you hear the silence, can you see the dark, can you fix the broken, todas son no. Entonces cuando pregunta, can you feel my heart? Obviamente la respuesta pues tristemente sería no puedo sentir tu corazón, ¿no? ¿Por qué no? Pues porque es una persona que se siente pues tremendamente vacía, ¿no? O sea, se siente ya rota, se siente cao, entonces sí, realmente tiene un corazón que late, pero prácticamente lo siente como si ya no existiera. Entonces está preguntando, ¿puedes sentir mi corazón? Y la respuesta sería no. Well, I'm begging on my knees. Can
aquí ya empieza un poco a hablar de ese tema que os comentaba antes, que es un poco hacia la religión, ¿vale? Can you help the hopeless? Puedes ayudar a los desesperanzados. Usualmente se suele decir que cuando uno no tiene esperanza ya por nada, cuando se siente vacío, pues lo más usual es buscar a Dios, ¿no? Cuando ya no le encuentra sentido a la vida. Entonces hay muchas ocasiones en las que cuando una persona está sufriendo una depresión, pues viene otra persona que suele ser católica y te dice, bueno, lo que necesitas es encontrar a Dios para encontrar tu destino dentro de tu camino, ¿no? Entonces, por eso él dice, puedes ayudar a los desesperanzados. Y entonces dice, bueno, well, I'm begging on my knees. Bueno, estoy rogando de rodillas, ¿no? Ahí es esa posición como una persona que está rezando, que está de rodillas, pidiendo que por favor se le ayude. Entonces, es como una pregaria, por así decir, el decir, puedes ayudar a los desesperanzados, como soy yo, ¿no? Que estoy pasando por una depresión, pues que ya no tengo esperanza de nada, y yo te lo estoy pidiendo de rodillas, que por favor que me ayudes. Luego dice, can you save my bastard soul? Puedes salvar mi alma bastarda, ¿vale? O mi despreciable alma, porque bastard en inglés tiene varias traducciones. Y will you wait for me? Me esperarás, en este caso sería, ¿no? Entonces, en esta parte, la de puedes salvar mi alma bastarda y me esperarás, claro, otra vez volvemos a lo que os comentaba, ¿no? Que en muchos casos en la religión católica se suele decir que Dios perdona a cualquier persona que tenga, bueno, pues que haya pasado por cualquier cosa, un asesino o no sé, o cualquier persona que haya hecho un pecado grave, pues siempre se suele decir que puede encontrar a Dios igualmente. Entonces se está haciendo como esta pregaria de podrá salvar mi alma despreciable o mi alma bastarda, ¿no? Como un alma que ha pecado, que no es digna de amor. Y lo de me esperarás, pues claro, es como diciendo, bueno, yo tampoco sé cuándo me voy a enfilar, ¿no? En la vida, pero bueno, lo intento mejorar. Entonces sería así. I'm sorry, brothers, so sorry, lovers, forgive me, Father, I love you, Mother. Vale, esta parte, la de I'm sorry, brothers, so sorry, lover, forgive me, Father, I love you, Mother. En esta parte, I'm sorry, brothers, so sorry, lovers, forgive me, Father, I love you, Mother. Lo siento, hermanos, lo siento. Aquí lo de lovers podría ser más bien como querido, como amante. Es que esta palabra puede ser un poco confusa de traducir. Y perdóname, padre, te quiero, madre, ¿no? O te quiero. Entonces, claro, aquí, como os comentaba, en esta canción hay momentos en los que hablan o dan connotaciones acerca de la religión, de la iglesia o de la fe cristiana, de la depresión y de la rehabilitación del cantante de Oliver Sykes acerca de sus adicciones. Entonces, claro, esta frase, tiene varias connotaciones también. Por un lado, lo de lo siento, hermanos, en la religión católica se suele nombrar como hermanos a cualquier persona que sea de la misma religión, ¿no? So sorry, lover, pues claro, podría ser tu persona querida en este momento, ¿no? O sea, ya sea un hombre, una mujer, quien sea, pero que tú quieras. Forgive me, Father, perdóname, padre. Aquí, claro, perdóname, padre. Y I love you, Mother, pues se supone que sería como la Virgen María, ¿no? Pero claro, también por esta parte pues podría ser I'm sorry, brothers, como tus hermanos de sangre, so sorry, lover, a tu pareja, forgive me, father, y I love you, mother, a tu familia de sangre, ¿no? O sea, lo siento, papá, te quiero, mamá.
Entonces, claro, es como un juego de palabras y un juego de temáticas a lo largo de la canción y del álbum. Pues habla de la familia, habla de ellos, habla de eso, de la religión. Entonces, bueno, habla un poco de todo. Y claro, hay palabras y hay frases que pueden significar las dos cosas, por así decir, ¿no? Como, bueno, pues voy a usar esta frase y tanto se le puede dar un tipo de connotación como otra. Entonces, pues ocurre esto. Luego volvemos de nuevo a Can You Hear the Silence, Can You See the Dark, o sea, volvemos otra vez al estribillo famoso de la canción. I'm scared to get close, and I hate being alone. I long for that feeling to not feel at all. The higher I get, the lower I'll sink. I can't drown my demons, they know how to swim. I'm scared to get close, and I hate being alone. I long for that feeling to not feel at all. The higher I get, the lower I'll sink. I can't drown my demons, they know how to swim. I'm scared to get close, and I hate being alone. I long for that feeling to not feel at all. The higher I get, the lower I'll sink. I can't drown my demons, they know how to swim. Solo os lo he dejado para vuestro disfrute, esto. Aquí, bueno, como os decía antes, tenemos esa mezcla de hablar de adicciones, hablar de religión y hablar de depresión, ¿vale? Por un lado, lo de me da miedo acercarme y odio estar solo. Por un lado, claro, cuando tú sientes depresión, no quieres estar solo, pero tampoco quieres acercarte a nadie porque sabes que tienes un problema, sabes que puedes resultar una persona tóxica para otras personas, ¿no? Con tu estado anímico. Por otro lado, también con el tema de la religión, pues te da miedo acercarte a la religión, pero tampoco quieres estar solo, ¿no? Entonces es como, bueno, yo quiero, pero no quiero. Luego lo de dice, añoro esa sensación de no sentir nada. Claro, otra vez volvemos al tema de las adicciones. Pues obviamente una persona que está pasando por un momento de rehabilitación de sus adicciones, pues echa de menos esa sensación de no sentir absolutamente nada, de estar en ese estado de tu adicción en el que pues tomas lo que sea que tomes y te quedas en tu mundo y te quedas groggy, como se suele decir, ¿no? Entonces, pues ahí dice, pues añoro esa sensación de no sentir nada. Luego dice, the higher I get, the lower I sink. Esta parte también tiene varias connotaciones. Por un lado, higher, aquí tiene dos significados, y es que high puede ser para arriba, pero también puede ser ciego, o de drogas o de alcohol o de lo que sea. Entonces, claro, dice the higher I get, o sea, puede ser cuanto más alto llego, o también puede ser cuanto más ciego voy de esos estupefacientes o de lo que sea. Y entonces luego dice the lower I sink. Entonces sería pues eso, cuanto más alto llego, más bajo caigo, o cuanto más ciego voy, más bajo llego también. O sea, esa sensación de que cuanto más estás en tu adicción, pues sientes que más abajo estás llegando como persona, ¿no? De decir, bueno, cada vez que me emborracho o cada vez que tomo drogas me siento lo peor del universo. Entonces va por ahí, ¿no? Por otra parte, también puede referirse un poco a los fracasos personales. Cuanto más alto llego de mi vida personal, pues más abajo me encuentro.
Y la parte que dice de I can't drown my demons, they know how to swim, no puedo ahogar mis demonios porque saben cómo nadar, pues claro, esa es una frase muy típica que se dice sobre todo cuando bebes alcohol, que dicen, pues es como para ahogar las penas, ¿no? Pues claro, ahí dice no puedo ahogar a mis demonios, como diciendo eso, en mi adicción no los puedo ahogar porque saben cómo nadar. O sea, es una frase muy chula, a mí desde la primera vez que la escuché me encantó. Y es que es tal cual, o sea, por desgracia, si tú has tenido alguna adicción o has pasado por un momento complicado, pues sabrás, ¿no? O habrás visto a gente que le ha ocurrido que piensa que esa es la salida, que el beber alcohol o tomar drogas es la salida a sus problemas, pero luego se da cuenta de que quizás cada vez está peor, ¿no? O sea, que los demonios no se ahogan, al contrario, aprenden a nadar, pero la mar de bien. Entonces, claro, ahí es el tema de ahogar los demonios, porque saben cómo nadar. Y bueno, iba repitiendo durante un rato lo de me da miedo acercarme, pero no quiero estar solo. Y luego volvemos otra vez a la parte en la que dice can you feel my heart, ¿no? Can you feel the silence, can you see the dark, can you fix the broken, can you feel my heart. Entonces, claro, el hecho de que vuelva a repetir el estribillo detrás de esta parte de I can't drown my demons, they know how to swim, es como reafirmar que está roto por dentro, que su corazón ya no existe, ya está completamente hecho polvo, ha intentado por todos los medios sentirse mejor, ahogar sus demonios, estar, pues eso, tratar de sentirse bien, pero no lo consigue. Entonces, bueno, pues esa es la primera canción de Sempiternal. Y bueno, pues hoy ha sido un vídeo diferente, ya lo veis, que no es reacción, sino es análisis. Voy a poner una lupa o algo cuando lo de los análisis. Y bueno, vosotros me decís qué os ha parecido este análisis, si ya sabíais bastante cosa de lo que os he dicho, porque claro, al ser una canción tan antigua y realmente tener una letra así como tan obvia, quieras que no, pues es como bastante lógico que ya haya mucha gente que ha años que sabe el significado de la canción. Pero bueno, yo he considerado que a lo mejor pues la gente que esté empezando a gustarle Bring Me The Horizon, o que por cuestión de idiomas pues quizás no entendiera del todo la letra o lo que sea, pues me pareció genial traeroslo al canal, hacer un poco de revisión de la canción. Y bueno, y espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho volver a escuchar Can You Feel My Heart, porque siempre es un placer escucharla. Y nada, chicos, pues eso, espero que os haya gustado. Me dejáis por aquí abajo vuestros comentarios. Yo os leo, aunque hay veces que tardo días en contestaros, pero yo os leo. Y nada, yo os veré mañana con más contenido. Mañana es viernes. ¿Qué vais a hacer este fin de? ¿Vais a hacer cosas? ¿Qué vais a hacer? Pues nada, eso, os mando un beso gigante, como siempre. Y nos vemos mañana, chicos. ¡Su, su, su!